Este programa es presentado por Inverfin. Días realmente agitados está teniendo nuestra política criolla, en el sentido de que, como nunca antes, estamos experimentando el fenómeno de destituciones que vienen directamente de escraches o de manifestaciones populares. Si bien el Paraguay no tiene institucionalmente la figura de la revocatoria, bien que hacen uso de él, por lo menos en sentido por lo menos parecido lo que está haciendo ahora mismo la gente. La democracia tiene, Paraguay adopta dentro de su constitución el sistema democrático, pero también es participativo y representativo. Hoy estaremos hablando de esta figura constitucional. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familias. Bienvenidos una vez más a un programa de Confrontados. Hoy tocaremos un tema que tiene más bien un tinte hasta filosófico, si se quiere, sin olvidar, por supuesto, la coyuntura, por lo que estamos pasando como nación. Te recuerdo que podés seguirnos por las redes sociales, a través de Facebook, Twitter. Hoy, como les dije, hablaremos sobre el aspecto que a muchos quizás confunda un poco lo que es la democracia, lo que es el Estado de Derecho, si es necesario un Estado, cosas que ya nos mueven a debatir desde las bases mismas del derecho político o de la filosofía misma. Hoy tengo invitados muy especiales. Julio Olmedo, que es un joven libertario, se define como libertario, activista político, civil, lo vimos participar en algunos scratches. Muy buenas noches, Julio, y gracias por venir. Buenas noches, doctor Hugo, al doctor Centurión y a la teleaudiencia. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario. Doctor Centurión, Mario Centurión, conocido escritor, anarcocapitalista, realmente uno de los críticos, al menos que yo conozco, que tiene fundamentos intelectuales muy sólidos para cuestionar no solamente la coyuntura, sino que las bases mismas de nuestra política. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Buenas noches, Hugo. Muchas gracias a vos por la invitación y a todos los televidentes también. Saludos cordiales y acá a nuestro amigo Olmedo, libertario. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, el problema creo que no escapa al conocimiento de la gente. Estamos viendo un fenómeno bastante pintoresco, al menos yo no recuerdo en nuestra historia que hayamos tenido destituciones. Bueno, no son destituciones técnicamente, pero son renuncias que algunos dicen que son directamente provocados por la manifestación de la gente. Entonces eso nos lleva a preguntarnos qué tan eficiente puede ser o hasta dónde puede llegar esto, si esto no sería una demagogia, no sería que también los medios de comunicación están promoviendo esto. Bueno, son muchos los interrogantes que hay detrás de este fenómeno, pero lo importante es que se debata, lo importante es que la gente entienda que tiene derechos y lo importante es que la gente sepa que tiene que hablar. Julio, te vimos, o particularmente se te vio, ¿verdad?, muy activo en estos scratches. ¿Qué es lo que a vos te mueve? ¿Por qué lo haces y crees que esto es eficaz para cambiar nuestro modelo, por decirlo así, o crees que esto es solamente un cambio de jugadores? Bueno, yo participo en esto porque creo que voy a hablar por la mayoría. Me
me atrevo, digamos, a tomarme esa atribución, en el sentido que la gente quiere transparencia. O sea, en realidad lo que quieren es que las cosas funcionen, que el Estado funcione, que si el Estado, decimos que el Estado va a proveer esto, esto y esto, que eso realmente se vea, se sienta. Otra cuestión es que esto yo creo que viene como una crisis por el sistema electoral que tenemos. En mi opinión, parte de ahí el problema. El tema representativo, ¿qué tan representativo es si es que tenemos las listas sábanas en que entra un bloque de personas y no es que el ciudadano elige uno a quien quisiera que sean sus representantes? Yo me meto en esto porque me siento indignado de tener que estar pagando con mis impuestos el salario de gente que corrompe nuestra justicia, nos vuelve un país con poca seguridad jurídica, que nos deja mal ante la comunidad internacional y resulta que somos más pobres a causa de estas personas. ¿No crees de repente, Julio, que con buenas intenciones, que sin duda yo creo que tenés buenas intenciones, no podrías provocar, por ejemplo, un destape de un mesianismo o de un populismo exacerbado, como bien fue la antesala de todos los sistemas totalitarios en la historia? Por lo menos el nazismo, se aprovecharon de una coyuntura, también en Cuba, también en Venezuela. ¿No crees que esto puede estar aprovechado, por ejemplo, por sectores radicalizados y que ven esto como una oportunidad y de repente le esté utilizando a muchos jóvenes? O no tan jóvenes. Es posible que eso esté pasando, pero tenemos este sistema actualmente. Intentemos, desde mi punto de vista, sanear o purificar el sistema que tenemos, y probablemente si entran personas mejores o con mejores intenciones, van a apuntar al sistema ideal, que justamente no es el mesiánico, que es el de las instituciones, no de una persona. Pero llegar a eso, justamente ese va a ser el debate interesante con el doctor Centurión. ¿Cómo llegamos a ese otro sistema? Porque hoy estamos cambiando personas, pero lo que finalmente queremos lograr es cambiar el sistema que permite que estas personas entren. Doctor, ¿qué es la democracia y cuál sería su principal déficit en materia política? Bueno, la democracia tiene como debilidad esencial que es un error. Es un error intelectual para empezar, porque es incompatible con la naturaleza humana. ¿Por qué digo, por qué lo que defendemos, que la democracia es incompatible con la naturaleza humana, sostenemos eso? Porque acá lo que lleva como nota esencial es la regla de la mayoría. La regla de la mayoría es la que impone la legislación. No importa absolutamente el interés del individuo. El individuo se pierde en la mayoría. Entonces, ahí hay un error grave, intelectual, ¿verdad? Y esa es la causa precisamente de todos los males, ¿verdad? Ahora, eso unido a la república, que sabemos muy bien, república, del latín, que quiere decir cosa pública, ¿verdad? Que después se estableció como un sistema de gobierno, división de poderes, limitaciones, restricciones. Ahí se forma un cóctel sumamente peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le hace creer a la gente, o sea, nace la creencia de que una cosa llamada Estado puede hacer algo bueno. Y no es verdad. ¿Por qué no es verdad eso? Porque se convierte en un monopolio. Y el monopolio no es bueno. El monopolio es malo de por sí. Y sobre todo el monopolio del mal es malo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa en una democracia? En una democracia se compite, la gente compite, ¿verdad?, a raudal, sin freno, en forma desenfrenada, para llegar a ese monopolio, a ese mal. El monopolio de la violencia, ¿verdad?, que tiene el Estado, el monopolio de la fiscalidad, que es para cobrar impuestos, que no es otra cosa sino robo, y el monopolio, el peor de todo, que es para legislar, ¿verdad? Y de ahí ya viene la justicia, que tampoco es posible. Hay una imposibilidad teórica de justicia estatal, porque los que están con problemas ni siquiera le conocen a los jueces ni a los fiscales, ¿verdad? Entonces es imposible que se dé la justicia, ¿verdad?, de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como se basa esto en un monopolio, toda la gente corre detrás de ese monopolio. Los que creen y los que no creen también, ¿verdad? Y resulta que hoy en día son más los que no creen, ¿verdad? Y que son petulantes, arribistas, oportunistas, porque quieren sacar ventaja, porque como decía Bastiat, quieren meter la mano en la piñata, ¿verdad? Todo el mundo vive de todo el mundo, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, y la democracia
abre el camino a eso. Porque la democracia no es otra cosa sino el expediente práctico para solucionar la forma de pensar diferente de la gente o los intereses, ¿verdad? Es simplemente eso. Pero, ¿a dónde lleva eso? Lleva al Estado, ¿verdad? Y cuando llega al Estado y la persona, porque el Estado no existe, lo que existe son las personas, ¿verdad? Porque siempre son manejados por personas, por seres humanos. No le pagamos impuesto a Mario Aldo Benítez, ¿verdad? Le pagamos impuesto al Paraguay. ¿Pero quién es el que cobra? Mario Aldo Benítez. O su ministro de Hacienda o su subsecretario de Tributación. Ellos cobran. La plata llega a mano de ellos. Eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá hoy en día? ¿Verdad? Que hay una creencia que se sustenta cada día más, ¿verdad? A través del Ministerio de Educación, para que la gente sostenga esa creencia, que crea que el Estado es bueno y que puede venir algo bueno del Estado. Por eso es que nosotros decimos que mientras no se piense en eliminar o esmerilar totalmente al Estado, ninguna reforma va a ser posible, señores. Bueno, claramente, doctor, veo que te estás refiriendo al concepto concepto clásico de la democracia, ¿verdad? Sin embargo, Giovanni Sartori, por ejemplo, hace una resignificación de la democracia y más bien prácticamente lo confunde con el Estado de Derecho o con las reglas de juego. Incluso muchos creen que democracia es antónimo de tiranía, y ya los propios teóricos de la antigüedad decían que la democracia podía ser una tiranía. Totalmente, así es. Totalmente, Cicerón, por ejemplo. Bueno, ahora bien, pero vayamos a lo que dice Sartori, por ejemplo, o lo que dijo en un reciente libro Brennan, por ejemplo, que habla de la democracia participativa y lo critica, ¿verdad? O la democracia representativa ya no tiene luego razón de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los congresistas o los que están en el poder no le representa a la gente, porque no es vinculante, no hay vinculación. No se le puede exigir al parlamentario, al presidente, si no cumple la promesa. Uno no puede ir junto a un juez y decirle, señor, vengo a demandarle al presidente, al congresista, porque no cumplió su promesa. No es vinculante. Entonces, además de la representatividad, usted seguramente también sabe muy bien en el derecho, para que pueda existir, yo le tengo que dar un poder. Y no existe tal poder. Hay una ficción, es decir, una mentira, por el tema del pacto social, ¿verdad? Y si existiese ese pacto alguna vez, si hubiera existido alguna vez, ¿verdad? ¿Y la participativa? Y también, porque según Habermas, por ejemplo, cuando explica la democracia participativa, entonces los participantes tienen que estar demasiado bien informados para dar una opinión válida. Si no están lo suficientemente bien informados, entonces ¿en qué caemos? En la racionalidad de la ignorancia, de la public choice. Es decir, que es inviable, claro, según... es inviable porque no conviene, al ciudadano no le conviene ilustrarse, comprar diario, mirar televisión todos los días, leer libros, ¿verdad? Porque no hay incentivo. ¿Qué va a ganar con eso? Entonces, por eso es que Buchanan y otros inventaron su metodología esta de la Public Choice School, que dice que habla de la racionalidad de la ignorancia. Es decir, conviene ser ignorante porque sencillamente no produce ningún beneficio. ¿Te refieres al premio Nobel? No, a Buchanan, sí, Buchanan. Claro, me refiero a él. Bueno, y que después, pero sin embargo él defiende el minarquismo, el Estado pequeño, ¿verdad? ¿Él es libertario? No, es libertario en el sentido del anarquismo. Pero rescata la metodología claro, individualista. pero él critica, pero al final de cuentas defiende al Estado, ¿verdad? Lo que quiere es usar los fallos del Estado para justificar el Estado, ¿verdad? O sea, los fallos del mercado, quiero decir, los supuestos fallos del mercado para justificar al Estado. Eso es lo que él quiere hacer. Cuando enumera 5 supuestos fallos del mercado, que yo le agregué uno más, ¿verdad? No sé si tenemos tiempo de hablar de eso, hablaremos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con la democracia participativa? Y que ahora la Constitución misma habla de democracia participativa. Ambas. Sí. Es una simbiosis rara. Sí, pero la democracia participativa, para que pueda ser eficaz, tiene que tener, digamos, interlocutores válidos, personas de su nivel, ¿verdad? Gente que está muy bien informada de la ¿Cómo Suiza llegó a tener un sistema? Bueno, eso es distinto. Esos son países que tienen otra tradición. Pero estamos hablando de un país como Paraguay. Según Gordon Brown, el primer ministro británico de hace unos años atrás, los primeros 500 años de una república son los más traumáticos, decía él. 500 años.
los primeros 500 años, bueno, uno piensa, por ejemplo, en Guillermo el Conquistador, después piensa en Enrique VIII, ver las guerras inglesas, hasta que en 1688 se produce esa gran revolución a instancia de David Hume, Locke, Adam Smith y todos esos grandes ideólogos que surgieron, ¿verdad? Y le pusieron, digamos, le desnudaron al rey, ¿verdad? Pero tampoco es la solución eso, porque después se volvió a descomponer, ¿verdad? Julio, y no, con todo lo que estás escuchando, de repente no te desmotiva un poco lo que estás haciendo de repente. No, no me desmotiva, porque si bien yo concuerdo entre el anarcocapitalismo y los liberales clásicos, somos tipo primos, hermanos, ideológicamente hablando. Lo que yo digo es, y creo que todos en Paraguay básicamente van a estar de acuerdo, el político no es una persona muy querida, van a estar de acuerdo en eliminar el Senado, en eliminar la Cámara de Diputados, deshacernos de todos ellos. El doctor está diciendo que la democracia representativa y la participativa no funcionan. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos al punto de deshacernos de todos ellos? Porque no es algo que puede pasar de la noche a la mañana. Interesante este tema, pero tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. A la vuelta me gustaría ahondar más sobre eso, Julio. Enseguida volvemos. Muy interesante. Red Chaqueña de Comunicaciones. Un medio enfocado en ofrecer contenido sano y de valores las 24 horas del día. Con estudios ubicados en el corazón del Chaco paraguayo, Filadelfia, y en la capital del país, Asunción. Filadelfia, Loma Plata, Neuland, Lolita, Buena Vista, Mariscal Estigarribia, Benjamín Acebal y a todo el territorio mediante Tigo Star, Canal 29 y las redes sociales. Nuestra visión es fomentar el amor a Dios y entre las personas mediante programas de calidad, un mensaje positivo y de esperanza. RCC, valoramos la vida. Carlos Pefaur y Elisa Guanes te despiertan con las informaciones más resaltantes para iniciar tu jornada de la mejor manera, dando énfasis a las noticias del Chaco paraguayo, de la mano de un equipo de producción comprometido con la verdad. Pulso del día, de lunes a viernes de 6 a 7:30 de la mañana, por la RCC. Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas. Fantástico. ¿Fue idea tuya? Muy bien. Respiración, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Este dúo dinámico hace de tus mañanas las más entretenidas. Lore y Jonathan te esperan con la mejor onda en Bendita Mañana. Noticias, deportes, arte y espectáculos, virales, cocina express, cultura, artística en vivo y mucho más. De lunes a viernes de 9 a 11 horas en Bendita Mañana por la RCC.
Bien, ya estamos de regreso. Esto realmente se está poniendo muy apasionante. Julio, si bien es cierto, la teoría es bastante compleja, de hecho ya, y ni qué decir la realidad. A mí me preocupa mucho, de que veo de repente jóvenes que muy entusiastas, muy idealistas, de repente abrazarse con Payo Cuba, por ejemplo, como te vi a vos. ¿Y por qué temo? Por las ideas que tiene, ¿verdad? Entonces, a eso iba mi pregunta de repente hace rato, sin ofender, como se dice, sino que más bien ese temor de repente de que esa fuerza sea canalizada hacia una demagogia mucho más agresiva, un mesianismo. ¿Cómo están pintándose ahora muchos héroes de la democracia, como les dicen? Muchos personajes. Bueno, la pregunta es, ¿qué alternativas tenemos? Yo veo, o nos quedamos en casa, o criticando en Facebook, plagueándonos, o salimos a la calle a intentar limpiar un poco. Yo veo que hay esas dos alternativas. Entonces, entre no hacer nada y que todo siga igual y que sigan robando desde ahí, a salir a la calle y forzar que esta gente salga del poder, para mí que lo mejor que puedo hacer es eso. Y de repente no crees que podés hacer la misma fuerza, por ejemplo, para cambiar las reglas antes que hacer un simple cambio de jugadores. Sí, pero va a tomar más tiempo. Yo veo como esto una medida más inmediata, más pronta. Luego el trabajo de concienciación y ver que en realidad este sistema es el que está mal, eso va a tomar mucho más tiempo. Y estar soportándole a esta gente por 10, 20 años más, no sé si es que vamos a aguantar. ¿Y qué grado de confianza te puede despertar de repente las personas que entran? Por ejemplo, lo que le reemplazarían a los que fueron destituidos, los que renunciaron, ¿verdad? Es una idea muy común pensar que si es que el Estado está lleno de gente honesta, las cosas van a funcionar bien. No sé qué tan cierto es eso también, o qué tan posible es llenar el Estado con 100.000 personas honestas. Pero yo creo que sirve como un jaque para los que entran al poder. Si es que macaneás, si es que te querés pasar de vivo, te vamos a quitar. ¿Confías entonces en que el Estado tiene que seguir como está, sino que cambiar figuras y algunas reglas? Por de pronto cambiar figuras, gente que ya no puede más estar ahí. Y a largo plazo, mediano a largo plazo, cambiar el mismo sistema. Ese sistema de un Estado que tiene tantas atribuciones, como los liberales clásicos creemos que el Estado tiene que encargarse de la justicia y de la seguridad. Y nada más. Llegar a eso es lo ideal, desde mi punto de vista. Pero no va a pasar mañana, eso es lo que estaba diciendo hace rato. Entiendo. Doctor, una confusión muy típica que suelo ver es la democracia con la república. Muchos dicen que Paraguay es un sistema democrático, sin embargo, vemos que es una república. ¿Cuál sería la diferencia y qué tendrían en común ambas figuras? Bueno, la democracia no es otra cosa sino un simple expediente práctico para resolver diferencias de opiniones, de ideas y de conflictos, ¿verdad?, entre las partes. Y se resuelve por la mayoría, por la regla de la mayoría. Esa es la democracia, simplemente, ¿verdad? Es el imperio de la mayoría, digamos, ¿verdad? Hay una diferencia de opiniones, de ideas, de intereses, y se recurre al voto, al sufragio, ¿verdad? Y eso se sabe ya a qué nos ha conducido a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso incluso teóricos como Montesquieu, incluso Hayek, creo que en su libro Legislación, Derecho y Libertad, habla de que estaría mucho mejor el sorteo, por ejemplo, para nombrar a los presidentes, porque ahí van a desaparecer los gastos electorales, van a desaparecer todas estas campañas. ¿Crees que una monarquía tipo Liechtenstein sería mejor? Sí, mucho mejor, por supuesto, totalmente, mucho mejor, va a funcionar mucho mejor, porque acá la democracia además se basa en la mentira de que el poder reside en el pueblo, la soberanía reside en el pueblo. ¿Sabe de dónde viene eso? De la otra que regía anteriormente, de que el poder venía de Dios, al monarca. ¿Y qué es lo que hicieron después? Hobbes, Locke y todo, Hutchinson, todos los grandes teóricos. Bueno, ahora hicieron un cambio. Ahora vamos a hacer que el poder venga del pueblo. Y es una mentira. No es cierto eso. Suena muy a la... Ese es el error intelectual fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno,
ahí es donde aparece la demagogia, ahí es donde aparece el populismo. Yo quiero decirle acá al señor Olmedo lo siguiente. Yo creo que con los movimientos que se están haciendo ahora, los scratches, las manifestaciones, son todos fenómenos muy funcionales al orden establecido. La clase política está de parabienes, se frotan las manos, porque están diciendo, la gente está diciendo que nos necesitan, que nosotros le podemos salvar a través del Estado. Eso están diciendo. Exactamente. Entonces es como que se le inyecta una dosis de adrenalina a un moribundo más o menos. Porque eso es lo que está pasando. Lenin decía idiotas útiles. Exactamente. Idiotas útiles. Son eso. Eso es lo que son. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace una cosa así, se fortalece, se galvaniza la clase política y en consecuencia se galvaniza la creencia de que el Estado es bueno y de que del Estado puede provenir algo bueno. ¿Y cómo puede provenir algo bueno de un monopolio? Imposible. ¿Y la república no sería más eficaz para...? Claro. Se dice, por eso es que esa fue la gran preocupación de los padres fundadores de Estados Unidos, por ejemplo, cuando le preguntaron, después de discutir la Constitución, creo que 3 semanas más o menos, al amanecer, una señora gorda le pregunta a Franklin, ¿qué vamos a tener, doctor? Y bueno, vamos a tener una república toda vez que lo sepamos cuidar, decía él. Hay que saber cuidar a la república, porque la república es esencialmente limitación del poder. Y el poder político es un demonio, no se puede limitar. Depende mucho de las generaciones, como estaba diciendo. Puede ser que la generación de Franklin, de Jefferson, de Madison, de Hamilton, de Jay, de Samuel, de todos esos grandes tipos que crearon Estados Unidos, por ejemplo, funcionó, ¿verdad? Washington, que decía que no me quiero ir por un tercer periodo porque eso va a ser una monarquía. Acá tenemos una república. Decíamos que funcionó hasta 1920 más o menos. Tal vez, por ahí, hasta 1820, y después empezó a descomponerse, ¿verdad? Pero después no funcionó en ninguna parte. Y acá, esto que está pasando en el Paraguay, con los scratches, no es ni una novedad, esto no es nuevo. ¿Qué pasó en el 2006? 70.000 paraguayos salieron a la calle a vociferar contra Nicanor porque quería reformar la Constitución para la reelección. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? ¿Vos sabés bien? Lugo trajo el marxismo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el año 1999, después de cuando se le mató a Argaña, el marzo paraguayo? ¿Qué pasó? La Corte Suprema de Justicia. La gente llegaba hasta Tacuarí esa noche, de euforia republicana. ¿Y qué pasó? Le pusieron a González Maqui como presidente. La Corte Suprema de Justicia le puso en contra de la Constitución. No había transcurrido el plazo legal para que le pueda sustituir al presidente del Senado o de la Corte. Se tenían que hacer nuevas elecciones. Julio, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con González Maqui? El Paraguay tuvo el peor presidente de toda su historia. El dólar llegó a 8.000, la inflación se fue por las nubes, el déficit fiscal se fue a las nubes, el Banco Central se quedó sin reserva. Y bueno, y eso fueron scratches, producto de scratches. Y bueno, ¿y cómo estamos ahora? Y es la misma historia, se repite. Es lo que decía Nietzsche, es el eterno retorno. Estamos en lo mismo desde siempre. ¿Por qué? Porque le estamos permanentemente alimentando, vitaminando al Estado para que siga. Por eso Hoppe dice, o Robert también dice, que si queremos una reforma, entonces no tenemos que hacer la reforma a partir del Estado. Si mantenemos al Estado, no va a haber ni una reforma nunca. De hecho, que todos los cambios vinieron del pueblo siempre. Julio, ¿cómo te sentís de repente de ver que ABC, por decir un medio, claramente esté marcando la hoja de ruta, por ejemplo, al publicar la foto, por más de que sea santo de nuestra devoción, o no, esa es una discusión aparte, la foto de X diputado diciendo, bueno, ahora le toca a este, y automáticamente como corderos todo el mundo a ese? O sea, ¿dónde está ahí la espontaneidad? De repente da para que se sospeche incluso de que esto sea realmente una demagogia controlada por los medios. Sí, o sea, los medios tienen una influencia demasiado fuerte. Yo suelo decir que es la única institución, el único poder que realmente funciona en Paraguay. En el sentido de que influye muchísimo la acción de las personas finalmente. Y sí, yo me doy cuenta, realmente es para admitir de que dijo Víctor Bogado la vez pasada, que está direccionando
publicando cosas de él, como para incitar al escrache. No niego, o sea, yo al menos me doy cuenta que sí es así. Los medios influyen para direccionar a la gente, pero no encuentro otra solución. Ese es el problema. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que lo que conviene debatir dentro de poco es el sistema electoral. Si es que Por ejemplo, vuelvo a repetirte lo de hace rato. Ya que se está hablando de una fuerza que se está teniendo, ¿por qué no aprovechar para hacer reformas, por ejemplo, direccionar hacia el cambio de reglas y no hacia el cambio de jugadores que de repente no le conviene a tal o cual sector? De repente no sería muy difícil provocar una euforia hacia un cambio de modelo político, por ejemplo. Y yo creo que tenemos un gran adversario en contra, que es el Ministerio de Educación. Es el Ministerio de Educación el que instala ese pensamiento mesiánico de que el Estado, y si las personas más honestas y patrióticas llegan al Estado, ahí vamos a estar bien. Y no sé cómo vencerle a eso, porque cada año salen, no sé, 50.000 jóvenes pensando de esa manera. ¿Crees que es necesario un Ministerio de Educación? No. El Ministerio de Educación tiene que ser abolido. Tiene que ser abolido inmediatamente. Y la educación tiene que quedar en manos del sector privado, del mercado. Totalmente. ¿Cómo funcionaría eso? Claro, y cómo funciona cualquier panadería. Es muy simple, ¿verdad? ¿Quién pone los obstáculos para que no pueda funcionar la función empresarial, valga la redundancia? El Estado. El Estado pone obstáculos, trabas, burocracia, regulaciones, ¿verdad? Incluso, yo le pregunto a la gente, por ejemplo, ¿quién provee, por ejemplo, pan a la gente? ¿El Estado? No, el mercado. ¿Y hay manifestaciones contra los panaderos? No. ¿Quién provee la ropa? Por ejemplo, ¿el Estado o el mercado? ¿El mercado? ¿Hay manifestaciones contra los que venden ropa? No. Se satisface plenamente. Y hago otra pregunta más inquietante. ¿Cuál es más importante? ¿Es más importante la comida que la educación, por ejemplo? No. La comida es mucho más importante. Si uno no come 3 días, se muere o se queda con un severo daño cerebral. La ropa es mucho más importante que la educación. Si uno está a 1 grado bajo cero desnudo, se muere en 1 hora. ¿Y quién se ocupa de la ropa? El mercado. Entonces, la educación, la gente le tiene mucho miedo, por ejemplo, de que el mercado, ¿verdad? La función empresarial, entendido, sin limitaciones, sin ningún tipo de burocracia, de regulaciones estatales, pueda proveer esos bienes. Le tiene miedo cuando se ve que todas las cosas que tenemos, todas las cosas que tenemos, el bienestar que tenemos, la tecnología que tenemos, es producto del mercado. ¿Sos gradualista o sos de la teoría del shock? Es que no puede existir, doctor, política de shock, por decirlo así. Porque nada se produce así, ¿verdad? Todo es en forma procesal, gradual, ¿verdad? A Macri lo acusan de gradualista y por eso está cayendo en lo que está cayendo. Es en el aspecto económico, ¿verdad? Económicamente la acusación. No, pues yo me refiero, porque fíjense nomás, ¿ustedes creen que Bill Gates, para llegar a inventar Microsoft o Steve Jobs, el otro, la otra, fue algo así como algo mágico? No, eso tomó tiempo. Fue un estudio, comparaciones, errores, ¿verdad? Interesantísimo, doctor, lo que está diciendo, justamente porque hay muchos que confunden precisamente. Liberal, por ejemplo, por lo menos desde mi punto de vista, siempre se caracterizó por ser más de ensayo y error y más cultural. Sin embargo, los marxistas son más revolucionarios. Es decir, si sos revolucionario, evidentemente es que no entendés la conducta humana según mi óptica, porque la conducta humana requiere de un proceso para llegar a ese cambio. ¿Compartís eso? Así mismo. No hay cosas que surgen por generación espontánea. Es evolutivo. Y tiene que haber mucha cooperación social, además, para que se den, en este caso que nos interesan a nosotros, las instituciones, y para que se den también los hallazgos, los inventos, ¿verdad?, que satisfacen las necesidades humanas y la escasez, porque nuestro gran enemigo es la escasez. La naturaleza no ha sido generosa con nosotros, ¿verdad? Solamente tenemos el aire, la luz del sol y después todo tenemos que comprar, porque la otra opción es asaltar, ¿verdad? Tenemos que hacer intercambio, usted sabe muy bien eso, la cataláctica, como suelo explicar, ¿verdad? Tenemos que intercambiar cosas y eso es el medio civilizado
para vivir. Y el otro, el medio no civilizado, el medio político, como decía Oppenheimer, Frank Oppenheimer, el viejo Frank Oppenheimer, es el medio, el robo. Y el robo es el medio político. ¿Cómo ve a la ciudadanía para adoptar, digamos, estos cambios? ¿Lo ves muy reacia de repente para adoptar cambios drásticos o solamente siguen un patrón? Pero esta pregunta quiero que me la respondas a la vuelta de la pausa porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Vamos a la pausa y ya volvemos enseguida. Salvando Vidas, un programa que orienta, educa y previene. Te mostramos las problemáticas actuales y cómo podemos tratarlas, con profesionales de primer nivel y una tribuna que da que hablar. Escuchamos testimonios de vidas restauradas para toda la familia. Todos los martes y jueves de 19 a 20 horas, Juan Cruz y su equipo están salvando vidas por la RCC. Expedición Danilo, una aventura con la naturaleza para valorar la flora y fauna paraguaya. Los sábados a las 21 horas en RCC. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Primer strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Segundo strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Tercer strike. ¡Wow! ¡Soy el mejor lanzador del mundo! ¡Claro que sí! ¡Confianza! ¡Pásala! Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Ya estamos de regreso en este tercer bloque. Julio, te decía hace rato, antes de ir al corte,
teniendo en cuenta tu experiencia en las calles, por decirlo así, ¿cómo ves a la gente? ¿Aceptaría una reforma del Estado? ¿Entendería eso o sencillamente están detrás del mesianismo, creen sencillamente en la figura de un Mesías, por decirlo así? Yo creo que en primer lugar la gente está harta y con justa razón. Yo estoy en 5 grupos de WhatsApp que todos tienen entre 200 y 250 personas. Y yo les doy la razón porque, o sea, me entiendo y formo parte de ese pensamiento. Estamos hartos y no vemos por qué seguir pagando sueldos multimillonarios a gente que funde nuestro país. Empezando por ahí. Yo creo que cuando las aguas se calmen, ahí capaz que va a ser momento de empezar a hablar más de las ideas. Si es que voy a aprovechar este momento para decir lo que yo pienso que tendríamos que apuntar. Apuntar a un Estado con menos atribuciones, menos funciones, porque mientras más atribuciones les damos, tenemos que darles los recursos para que puedan llevar a cabo esas tareas. Y como se dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Mientras más poder les damos, peor para nuestro país. Y también quitar esa idea falsa de que para que algo funcione hace falta un ministerio. Eso está totalmente errado. Sin Ministerio de Salud igual va a haber salud. Sin ministerio, mejor. Sin Ministerio de Educación igual va a haber educación. En ese punto coincidimos al 100%. ¿Sin un banco central? Va a funcionar la moneda, va a haber mercado. Dinero sano. Doctor, realmente es complejo esto y de hecho que lograr estos cambios, muchos cuestionan una metodología eficaz y muchos dicen que solamente se puede lograr con mano fuerte al estilo Singapur o al estilo Pinochet. ¿Crees que hay otro método para llegar a lo que vos estás proponiendo? Sí, claro. Yo creo que el método de Singapur, por ejemplo, que conozco algo, creo que no sería viable en el Paraguay absolutamente. Sería una excepción esa, dentro de lo que significa el cambio, ¿verdad? Chile, yo creo que no fue tanto porque Pinochet finalmente a última hora entró en razones, ¿verdad? Se hizo asesorar por las mejores mentes chilenas y tenía un propósito, un objetivo bien marcado, ¿verdad? Que es convertir a Chile en un país desarrollado. Pero tenía la fuerza. Claro, tenía en ese momento él, pero también usó las mejores mentes, todo, y las personas más preparadas. Ahora, acá en nuestro país, yo lo que creo es que la única salida que tenemos, no hay que olvidar además que el Paraguay tiene historias de guerras civiles, pero a graneles, ¿verdad? El Paraguay es un país muy violento. Sí, es raro. Y además, le quiero dar para que vean, se den cuenta de esto y de lo peligroso que es. En el siglo XIX, por ejemplo, 4 tipos manejaron el Paraguay por 62 años. Rodríguez de Francia, López I, López II y Bernardino Caballero. ¿Y saben cuáles son las improntas, las características de estos personajes que manejaron 62 años el Paraguay? El despotismo, la autocracia, y se dice que el Paraguay vivió en paz y en progreso. Es lo que dice la historia oficial. Eso es lo que dice la historia. No, cuando hay una historia oficial siempre hay otra historia por otro lado. Bueno, pero vayamos, porque yo estudié esa parte, pero vayamos al siglo XX. 2 tipos mandaron 43 años. Higinio Morínigo y Stroessner. ¿Y cómo mandaron? Autocracia, despotismo, se dice que hubo paz y progreso. Veamos el resto. ¿Qué fue? Fue una revolución interminable. El Paraguay daba más revoluciones que un ventilador, decía una propaganda rioplatense de la época de 1920. Y entonces, doctor, justamente lo que con la única excepción donde hubo estabilidad política fue cuando Eligio Ayala asumió el poder constitucionalmente en el 24, entregó el poder constitucionalmente en el 28, después asumió Ullari constitucionalmente y entregó el poder constitucionalmente en el 32 a Eusebio Ayala para que después luego sea depuesto por Franco. Lamentablemente le tocó la guerra. Esa es la única excepción. Después el Paraguay, exceptuando las épocas despóticas de Stroessner, de todos los López, Rodríguez, fue una permanente, un hervidero de revoluciones. Entonces, ¿ustedes creen que eso terminó? Yo no creo. Entonces lo que se tiene que trabajar es mucho lo que está diciendo acá el señor Olmedo. Se tiene que trabajar la mente.
de la persona. Se tiene que hacer lo que vos estás haciendo y lo que unos pocos están haciendo, que es enseñar, ¿verdad? Conocimiento es teoría. Hace falta mucha teoría. Bueno, pero yo te pongo de otra forma, doctor. Sí. Imaginemos que todos tienen la teoría y todos están convencidos de que ese es el camino. Sin embargo, vuelvo a insistir, tenemos que hacerlo. Y al hacer es donde muchos temen. Margaret Thatcher casi pierde el poder si no fuera por las guerras Malvinas. Reagan la misma cosa. Es decir, Andrés Pérez, creo que se llamaba el presidente de Venezuela, perdió el poder cuando sencillamente quiso sacar Carlos Pérez. Pérez, sí. Claro, cuando quiso sacar el subsidio del combustible nomás. Es decir, imagínate que acá saques nomás un subsidio o saques, desmonopolices, no sé, hagas un tren hasta Ciudad del Este. Te van a matar. Sí, claro, pero por eso, bueno, pero vos mismo dijiste, ¿verdad? Imaginemos, por hipótesis, de que tenemos el conocimiento teórico necesario favorable para el cambio, ¿verdad? Pero están los poderes fácticos. Sí, ya sé, pero tenemos, ¿verdad? Porque acá lo que menos se va, ¿sabe qué es lo menos que va a resistir la situación, la circunstancia en el Paraguay? Es la idea de un hombre fuerte. Ese va a traer otra vez la guerra civil, va a traer otra vez las conmociones, los estallidos. Y yo no me olvido de Lino Oviedo. Lino Oviedo nos llevó a la puerta de una guerra civil. Estábamos cerca. ¿Y no sería eso porque conoce al pueblo y claro que sí, claro que sí. Lino Oviedo era un tipo, un genio. Que planteaba silla eléctrica. Claro, totalmente. Pero eso después iba a tener su correlato, su corolario con toda clase de desastres. Eso es lo que iba a pasar. Eso es lo que iba a pasar. Entonces, no tenemos más remedio que hacer que difundir teorías, enseñanzas, ¿verdad?, distinta a lo que se está dando desde el Ministerio de Educación, en complicidad con la prensa dominante, ¿verdad?, que ya se habló acá, ¿verdad?, que distorsiona, que miente, que defiende intereses, que hace campaña, cruzada hacen. Estos son cruzadas, este tema de los scratches es cruzada. Sí, siempre. Ese es Ciudadano Kane, no sé si ustedes vieron Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos que están ahí hacía lo que quería con su diario, una que era su esposa que no sabía cantar, hacía publicada todos los días en primera plana y que sabía cantar, ¿verdad? Sí. Bueno, y según la gente, sí, que bien canta la pobrecita. Y siempre apadrinan un scratch. Claro, eso totalmente. Ocurrió en Estados Unidos, ocurre aquí, es decir, un medio apadrina. Así mismo, y lamentablemente esa es la prensa que tenemos, ¿verdad? La demagogia, la consecuencia de la democracia mal aplicada. Así es. Bien, realmente cuando estos contenidos son tan profundos se va rápido el tiempo. Sinceramente me gustaría continuar, pero bueno, somos esclavos del tiempo. Julio, unas palabras finales para poder cerrar nuestro programa de hoy. Sí, como decía, cuando las aguas se calmen, si es que podemos empezar a analizar qué cambiar en cuanto al sistema. Probablemente un programa sería ideal hacer sobre cómo separar a la justicia del poder político. Eso ayudaría a muchas cosas. Y quiero recordar una frase de von Mises. Mientras más planifica el Estado, menos posibilidad tiene de planificar el individuo. Los políticos se les tiene que poner la raya, que tengan pocas atribuciones que vayan a afectar la vida de nosotros. Nosotros somos capaces de manejar nuestras propias vidas responsablemente. ¿Crees que eso puede venir a través de un cambio desde el pueblo o puede haber políticos que consideren que pueden entregar el poder? No creo que ningún político quiera entregar el poder. Es cuestión de difundir estas ideas para que la gente conozca que hay otro sistema que es posible. Ok, entonces no te ves como político, sino que como activista civil. Me gusta mucho más esto, activista civil. Perfecto. Doctor, unas palabras finales. Así es. Te felicito, por supuesto, por este es tu programa es el único en el Paraguay, nunca yo he visto antes ni ahora, ¿verdad? De este nivel, de este contenido. Y esto es lo que se tiene que hacer en el Paraguay, si es que se quiere realmente una sociedad libertaria, una sociedad libre, próspera, ¿verdad? Se tiene que difundir esta clase de ideas oportuna e inoportunamente, ¿verdad? Como decía San Pablo, no soy cristiano, pero me gusta mucho eso, ¿verdad? Esa frase, ¿verdad? Entonces, en la mesa, en la cancha, en todas partes, se tiene que difundir esta idea, porque es la única forma como vamos a llegar realmente a una sociedad de progreso, de libertad y civilizado, donde todos podamos respetarnos, porque no existe el derecho de imponer nada a nadie, y eso es lo que se hace desde el gobierno. ¿Reformas económicas más urgentes que veas que se tenga que hacer? Yo creo que se tiene que abolir todas las empresas públicas, 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 todas las empresas pú
todas se tienen que abolir. Porque no hay ninguna que merece que se mantenga, porque esos son los antros de los planilleros, de las corrupciones. Se tiene que abolir, vender todo al mejor postor, tirarle a toda su gente a la calle para que se vayan a hacer cosas útiles a la gente, ¿verdad? Pagarle las indemnizaciones que sean. Esa es la primera. Ahí va a bajar el gasto público. Ahí va a bajar el gasto público, sencillamente. Y ahí va a bajar la corrupción política. Porque ¿qué es lo que quieren los políticos? Cotos privados donde colocar a todos sus paniaguados. Eso es lo que quieren. Y ahí están las empresas públicas. Y acá dijo Olmedo, no se entiende. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, un director de Itaipú tiene que ganar 160 millones al mes. ¿Saben lo que es el salario ellos? El salario es el valor descontado de la productividad marginal. Nosotros sabemos, el valor descontado de productividad marginal, dice. Es decir, que ese tipo para ganar 160 millones de guaraníes tiene que producir 10 veces más. Vaya un poco a la Kodak o a cualquier otra empresa y un gerente o un subgerente y vea cuánto gana. Está ganando $10.000 al mes. Ah, bueno, ¿y por qué le pagan? Porque están produciendo $100.000. ¿Cuánto producen estos tipos? No producen nada. Cero es. Cero. ¿Por qué? Porque primero no hay cálculo económico. Entonces su producción es cero. Pero se le está pagando eso. Eso es un despilfarro total. Tajante, bueno. Excelente. Realmente hoy es un programa bastante cargado. Vamos a la pausa y al regreso ya estamos con las conclusiones. Chaqueña de Comunicaciones. Un medio enfocado en ofrecer contenido sano y de valores las 24 horas del día. Con estudios ubicados en el corazón del Chaco paraguayo, Filadelfia, y en la capital del país, Asunción. Filadelfia, Loma Plata, Neuland, Lolita, Buena Vista, Mariscal Estigarribia, Benjamín Acebal y a todo el territorio mediante Tigo Star, Canal 29 y las redes sociales. Nuestra visión es fomentar el amor a Dios y entre las personas mediante programas de calidad, un mensaje positivo y de esperanza. RCC, valoramos la vida. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Tus tardes ahora tienen un brillo especial. Combinamos el glamour, la belleza y la elegancia para que saques a relucir la mujer brillante que hay en vos. Todo sobre moda, salud, psicología, estética, etiqueta y protocolo. Y entrevistas con mujeres influyentes. Laura Martino te acompaña con la mejor propuesta, en donde la protagonista sos vos, mujer brillante. De lunes a viernes, de 14 a 15 horas, por la RCC.
Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. No cabe dudas que el poder es un privilegio que muchas veces cuesta que la gente se desprenda de él, sencillamente porque está cómodo. La persona que ostenta el poder es muy parecida a aquella que maneja una espada, nunca hiere a quien la maneja. Entonces los cambios muy difícilmente se vieron, de hecho en la historia nunca, o pocas veces por lo menos, se ha visto cambios o reformas sustanciales en donde el político, el que ejerce el poder, pierda esos privilegios. De hecho que siempre estos cambios vinieron desde la gente, desde el pueblo. El muro de Berlín, la caída del absolutismo, siempre fue, digamos, promovida por la gente sencilla, la gente que muchas veces estaba siendo explotada. Entonces finalmente vemos que la democracia, entendida como el poder del pueblo, es finalmente una herramienta y muy poderosa en el sentido de que puede promover grandes cambios. No necesariamente esa democracia formal, esa democracia atada ni resignificada por los teóricos, sino que esa que mueve a la gente, esa que está dispuesta a los grandes cambios con tal de que tenga más libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Te esperamos para una próxima edición de Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Este programa fue auspiciado por Inverfin.